bien, retomamos. Había quedado una pregunta pendiente en el bloque anterior de Alejandro, que trajo a colación aquella carta que mandó Talvi en la oportunidad de su renuncia, en la que aclara que va a seguir vinculado al partido, haciendo lo que él mejor sabe hacer, liderando. Entonces, claro, pregunta Alejandro, finalmente, ¿el rol de Talvi cuál va a ser en Ciudadanos? Alejandro había planteado también al principio la cuestión de que esto le parecía todo un poco artificial, porque estábamos ya se pidiendo sabía, sí. la confirmación de algo que ya se podía dar por cierto. Bueno, nosotros no lo veíamos así porque había compañeros en todo el país que nos preguntaban qué iba a pasar, claro, porque habían escuchado lo que había dicho Andrés Ojeda, lo que había dicho Uriarte, y entonces querían saber si había algo, si Ernesto estaba por retornar o sí o no. En fin, una serie de elementos en función de los cuales se había generado una duda. Y nos parecía absolutamente indispensable disipar la duda y aclarar las cosas. Eso era, insisto, desde nuestro punto de vista, indispensable porque no se puede trabajar en la incertidumbre. Ahora, quedó perfectamente claro que Ernesto no vuelve a la política. Que pueda cumplir un rol en el plano técnico, lo veremos. En estos meses no lo ha cumplido. No hemos ido, digamos, en este tiempo a conversar sobre temas técnicos, salvo alguna situación muy puntual en algún tema muy específico, pero no ha habido de ninguna manera esa conducción general de los equipos técnicos de Ciudadanos. Entonces, lo que me parece importante es que quede claro que desde el punto de vista político no hay marcha atrás. Ese es el mensaje sustancial. Lo otro después se verá. Bien. Y, en definitiva, pasó cierto tiempo, quedaron atrás especulaciones y demás. Si uno tuviera que responder por qué se fue Talvi de la política, ¿cuál es la respuesta concreta? Y se la tendría que preguntar a Talvi. Él da una explicación. Bueno, la que le da a sus dirigentes. ¿Cuál es? La que surge de la carta de Julio, diciendo que no se adaptó, que él creyó que iba a poder adaptarse al funcionamiento de la vida política, que no lo logró, que no fue así, que entiende mucho mejor cómo funciona todo, pero que en sus palabras no es lo mío, eso fue lo que él dijo, no se adaptó, y bueno, y esa es la explicación final que él nos dio. Después cada cual podrá hacer su conjetura, yo no me meto en ese terreno, estoy a lo que él dice, y lo que dijo fue eso. Bien. Nosotros lamentamos muchísimo el alejamiento, no nos hace gracia de ninguna manera, no estamos contentos, hubiésemos preferido que se quedara, valoramos muchísimo todo lo que ha hecho, pensamos que tenía muchísimo para aportar al país, pero los hechos son los hechos y el desafío para nosotros es seguir de aquí en adelante sin estar volviendo una y otra vez a plantearnos, bueno, pero ¿y si Ernesto volviera, qué pasaría? Claro, Eso no tiene ningún sentido. Definir de una buena vez, exacto. Pero en ese sentido, Pasquet, ¿no hay una falta de autocrítica del Partido Colorado? Porque usted cuando hablaba de los liderazgos decía, bueno, vamos a ver cómo se desempeñan, si hacen una buena gestión, si sobresalen. Han tenido figuras como Talvi, como Bordaberry, que tuvieron todo eso, ¿no? Fueron figuras que además tuvieron respaldo político y sin embargo se fueron del partido o se alejaron del partido. No solamente del gobierno, puede haber tenido Talvi una experiencia negativa en el gobierno, pero se alejó del Partido Colorado. ¿No tiene que replantearse el Partido Colorado qué es lo que pasa, cómo resuelve ese tema de los liderazgos que en realidad surgen y se consolidan, pero después se van? No, mire, Talvi no se fue del Partido Colorado, sigue siendo Colorado, sigue siendo pero acaba de decir que compañero nuestro. No está, se va de la vida política. No está en la militancia, en el trabajo político activo, pero no ha dejado de ser Colorado. Si mañana hubiera una elección, no tengo duda que vota el Partido Colorado. Bueno, pero estamos hablando de algo más que un voto. Estamos hablando de por qué el Partido Colorado no ha podido capitalizar esos liderazgos que sí surgieron y se consolidaron. No, pero el partido no es responsable de estas decisiones que son individuales. Yo no creo que eso pueda traducirse en culpar automáticamente al Partido Colorado y pedirle una autocrítica. Ernesto Talvi decidió libremente, por su sola y espontánea voluntad, terminar su actividad política. Lo respetamos, no es culpa del Partido Colorado. Y Pedro Bordaberry en su momento decidió también que no habría de ser candidato en la elección siguiente, fue una decisión de él, la respetamos, pero no es culpa del Partido Colorado. En el Partido Colorado, con todas sus dificultades, sus problemas, que los tuvo en más de 180 años de historia, ha habido gente que ha trabajado toda la vida por el partido, que ha perdido elección tras elección hasta que un día ganó. Jorge Valle fue el último. Hay gente que tiene 84 años como Sanguinetti y sigue al pie del cañón. Es decir que, en definitiva, son decisiones individuales. Algunos continúan y otros no lo hacen. No es culpa del partido, ni es mérito tampoco del partido cuando algunos se quedan. ¿Qué pensás, Marguerite? Bueno, se dijo mucha cosa acá, buena parte de lo que yo tenía un poco para conversar también, pero
A mí, con respecto a lo de Talvi, yo creo que coincido con Alfredo, que fue la noticia que no fue. Es decir, porque se infló un globo en función de la nada, por un par de tweets y alguna reunión. Pero a mí me parece que lo que revela es que se haya inflado ese globo es la crisis de liderazgo que hay en el Partido Colorado, digamos, porque por algo se habla de que vuelva Bordaberry o que vuelva Talvi. Se está manejando porque hay gente adentro del Partido Colorado que hoy se siente que quedó descabezado, ¿no? Me da esa sensación. Entonces, la pregunta, un poco para salir del tema y para ir por otro lado, es imposible pensar en la historia del Partido Colorado de los últimos 50 años y hablar de Sanguinetti. Sanguinetti, ministro de Educación, referente de toda la vida, 2 veces presidente. ¿Qué rol le cabe en eso que decía Verónica un poco también, que los grupos avanzan, crecen, compiten, le ganan, pero desaparecen? Y se apoyan normalmente también en Sanguinetti, porque de alguna manera la votación del Partido Colorado en esta última elección fue 50% y 50 y 50, casi, ¿no? Un poquito más. No. ¿Eh? Tiene 8 diputados ciudadanos y 4 diputados ballistas. Después en la elección, pero en la interna fue muy pareja, ¿no? No, un triunfo claro, de Talvi, más del 50%. Triunfo fue bien claro. Pero hubo un aporte de cuántos puntos en la elección de los votos de Sanguinetti. No, bueno, sí. Yo lo que quiero decir es que no importa, independientemente del peso que haya tenido en el resultado final. La elección interna fue más de 20 puntos fue la ventaja. Más de 20 puntos. El peso de Sanguinetti en el Partido Colorado es incuestionable, lo ha sido como referente. O sea, ¿cuánto pesa en la derrota también del Partido Colorado? Hoy te estás preguntando si ese peso de Sanguinetti es para bien o para mal. ¿Es esa la pregunta? Bueno, es para mal, porque el resultado, si no, no sería el que es, y el Partido Colorado tendría otro perfil. ¿Por qué? ¿Eso cree que es así, Ope? No, pero digo, el candidato presidencial del Partido Colorado fue Ernesto Talvi. Sería muy arbitrario y muy injusto decir que los votos que se obtuvieron por Talvi y los que se perdieron por Sanguinetti. No, Sería perdón, muy injusto decir eso. Pasquel, yo no digo eso. Una aclaración, yo no digo eso también, que se perdieron. Yo estoy hablando de todo el proceso de desgaste y de pérdida de voto del Partido Colorado, no solamente de esta última elección. Por eso decía que no se puede hablar del Partido Colorado sin hablar de Sanguinetti en los últimos 50 años, no en la última elección. Sanguinetti ha sido una pieza muy importante, en algún caso llegó al Partido Colorado arriba, pero después hay determinado tipo de dirigentes que a la sombra de ellos no crece nada. Acá hubo pequeños brotes, pero siempre terminan desapareciendo, porque el sector, yo no sé cuál va a ser el destino de Ciudadanos, pero Ciudadanos hoy es un grupo que tiene a Peña como cabeza, que lo tiene a usted, que ha estado también en determinados grupos del Partido Colorado a lo largo de la historia, pero también ha ido cambiando de grupo. Es decir, hoy Ciudadanos no es un cuerpo que uno diga que es solidez. Por eso hoy cuando le hablaban los compañeros del liderazgo, no es solo el liderazgo en la elección, es el liderazgo de cuál va a ser la actitud de Ciudadanos durante todo este periodo. ¿Quién va a comandar? ¿Existirá Ciudadanos en la próxima elección? Usted pone en duda todo, menos mal que no puede poner en duda que existe el Partido Colorado, porque si no lo haría. Bueno, hay un hecho notorio, tenemos 180 años de historia. González ya lo puso en duda en algún momento. Sí, bueno, y desgraciadamente ya no está González, pero el Partido Colorado sigue estando. O sea que se mantiene, pese a todas las dificultades, como tantos otros partidos en el mundo de un perfil ideológico más o menos similar, que han tenido reveses electorales porque han cambiado las sociedades en el mundo entero. No somos solo nosotros, esto ha pasado en muchos lugares y no negamos las dificultades electorales que hemos tenido, pero seguimos pensando que hay un lugar en este país para el partido que ha representado lo que fue en definitiva la corriente de pensamiento vencedora de los grandes enfrentamientos ideológicos del siglo XX. En el siglo XX disputaban, por un lado, el liberalismo más o menos ortodoxo, por otro lado, las distintas corrientes del marxismo y por otro lado, la corriente del liberalismo progresista que en otro lado se llamaron socialdemocracia. Unos decían el Estado no debe ser más que juez y gendarme, los liberales. Otros decían hay que sustituir el capitalismo por el socialismo, los marxistas. Y otros decían, dentro del capitalismo tenemos que hacer reformas que humanicen esta sociedad, que eran las corrientes liberales progresistas, reformistas, socialdemócratas. El vallismo en el Uruguay es esto, es lo que ganó en el mundo. No somos ni liberales partidarios de la motosierra, ni marxistas partidarios de la revolución socialista. Somos los liberales reformistas. Eso es lo que ha ganado en el mundo y lo que tiene destino en el Uruguay.
que circunstancialmente nos falte un candidato atractivo, que la circunstancia política sea contraria, que tengamos que enfrentar una crisis como la del 2002, por cierto es así. ¿Ese es el Pero no precio tenga que se ninguna está duda que el Partido pagando? Colorado sigue adelante, va a seguir trabajando y va a definir en la acción y en la lucha sus líderes y sus candidatos. Yo capaz que pregunté muy largo, perdóname, pero la pregunta concreta es, ¿Sanguinetti hoy suma o resta en el Partido Colorado? Sanguinetti no tengo duda que suma en su función, que es la de un veterano líder que todos respetamos, que es secretario general del partido, que no puede tener, por la naturaleza de las cosas, proyección electoral y que no puede sustituir la tarea que tenemos que cumplir nosotros y los que son más jóvenes que nosotros, que vienen atrás. Pero esa ya no es responsabilidad de Sanguinetti. Sanguinetti llevó 2 veces al Partido del Triunfo y cuando tuvo que entregar la banda presidencial la segunda vez se la entregó a Jorge Valle con más votos que lo que había tenido él cuando ganó. Cumplió holgadamente. Y cuando estaba en la casa, leyendo y pintando y dando conferencias acá o allá, se le llamó a trabajar nuevamente porque el partido lo requería. No le podemos pedir más ni le podemos responsabilizar por más nada. Yo muchas veces discrepé con Sanguinetti por la conducción del partido. Y bueno, y sí, tuvimos nuestras diferencias, que en aquel momento yo creo que tenían su razón de ser. Hoy por hoy, en las actuales circunstancias, le agradecemos el rol que está cumpliendo, pero somos perfectamente conscientes de que el liderazgo del futuro no es ese, que el candidato del futuro no es ese y que tenemos que buscar los caminos para seguir adelante. Bien. A mí me gustaría 2 cosas a propósito de lo último que se está hablando. Por un lado, cuando entonces Talvi dice justamente textualmente, esto no era lo mío, ese comentario de Ernesto Talvi fue aprovechado por muchas voces más o menos cercanas al sistema político, pero voces de la antipolítica, para resumirlo en esta frase. Ven que un buen tipo, talentoso, entusiasta, no soportó la política, porque la política es de tan mala calidad, de tan baja calaña, es para seres tan especiales, tan alejados de la ética mínima y básica, que los buenos se tienen que ir. Es decir, un discurso antipolítica que está en muchos sectores, también dentro de la política incluso, ¿no? Es ahí donde florecen. A mí me gustaría una mirada sobre eso. Y después algo que le dijiste recién al compañero, vos dijiste la motosierra. Hay algunos que justamente cuestionan que hoy día el Partido Colorado en general y el vallismo en particular, con todo lo que dijiste, son de alguna manera socios minoritarios de la mirada que ha sostenido, esa mirada anti-Estado, la motosierra del liberalismo anti-Estado. Son de alguna manera socios minoritarios para llevar adelante ese proyecto. ¿No luce como una contradicción también, de acuerdo a lo que tú decís? Tirás 2 temas gordos, yo tengo que contestar rápidamente. Sí. Digo, primero, la lectura esa de que hay elementos antisistema que están contra los políticos y la política, no hay duda que es así. En el Uruguay y en varios países del mundo, el triunfo de Trump en su momento tuvo mucho que ver con esto. Está en todos lados esto, y no es de ahora, esto es yo diría que desde siempre. En la Atenas del siglo de oro había críticas a la democracia ateniense, y iba mucho por ese lado, pero no vamos a ir a eso. Digo, la crítica a los políticos es de siempre. Recuerdo vívidamente, porque tenía edad para recordarlo hoy, que en la antesala del golpe de Estado, las críticas a los políticos estaban en el orden del día. Gregorio Álvarez se pasaba hablando de los políticos corruptos, con muchísimo énfasis. Eso siempre estuvo en la vida de las democracias. Y el desafío de las democracias es que haya gobiernos eficaces, gobiernos que atiendan las demandas populares en el marco del Estado de Derecho. Siempre ha sido así, siempre habla antisistema, de izquierda y de derecha. Contemos con eso porque es parte, digamos, del ecosistema de la política. Y la motosierra. La cuestión de la la motosierra. sociedad o integrar la coalición con el extremo, justamente. No, pero digo, en la coalición de gobierno hay 5 partidos, cada cual con sus enfoques. Todos tenemos que ponernos de acuerdo para poder gobernar juntos. El compromiso por el país fue una expresión de ese acuerdo. Estamos cumpliendo religiosamente con el compromiso por el país. Pero señaló además que el propio presidente Lacalle Pou nunca hizo bandera de la motosierra, al contrario, habló de él siempre de un liberalismo con sensibilidad social. Y por eso le ha dado al MIDES la importancia que le ha dado y por eso ha puesto el énfasis que ha puesto en políticas como las del MIDES o como las de la ANEP, por ejemplo. Entonces creo que hay una amplia base de acuerdo para administrar con sensibilidad
una circunstancia económica y financiera que es muy difícil. Ya venía siendo difícil antes y con la pandemia se hizo dificilísima. Entonces no es un torneo de buenas intenciones, quién está dispuesto a dar más, sino es una dificultad de gestión. ¿Cómo hacemos para, en este contexto tan exigente, tan extremado, atender todas las cosas que todos sentimos que hay que atender? Porque este gobierno quiere hacer viviendas populares, por eso tuvimos ese tira y afloje a ver dónde iba a dar el programa Mejoramiento de los Barrios, porque Sí. el presidente quiere dedicarse personalmente al plan de vivienda. Pero lo reclama el ministerio, obviamente. Pero digo, hay una puja por hacer vivienda en favor de los sectores populares. Hay una preocupación que está hasta ahora en la Comisión de Presupuesto del Senado para darle más recursos a la ANEP. Hubo un esfuerzo para darle algo a la universidad de todo lo que estaba pidiendo. Es decir, no estamos en el tema del liberalismo ortodoxo, buscando los equilibrios fiscales, cueste lo que cueste. Lo dijo Arbeleche a principio de esta gestión, se gastará lo que haya que gastar para enfrentar la pandemia. Estamos administrándonos con sensatez en circunstancias muy difíciles. Diputado Pepasqué, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos visitado en el día de hoy. Con muchísimo Muchas gusto. Gracias por la invitación. Vamos a cambiar de tema, pero antes...